Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con la evaluación propiamente dicha. En esta serie vamos a referirnos a las pruebas formales o instrumentos estandarizados de evaluación. Y antes de empezar al análisis y uso de cada uno de los test para la etapa del preescolar, vamos a ver, pero rápidamente, unas características. Voy a compartir pantalla para comenzar desde el principio, rápidamente, la presentación con diapositivas. Así me voy orientando y no me voy del tema. Como les dije siempre, bueno, en la primera diapositiva pongo en la parte de abajo el tema que vamos a abordar. En este caso son los instrumentos de evaluación en español estandarizados. Vamos a ver la confiabilidad y validez para los preescolares argentinos, dado que todos los instrumentos que vamos a ver no han sido realizados en nuestro país. Los documentos de consulta para estudiar este tema, bueno, van a estar en la plataforma, pero yo les sugiero que tomen nota de esta serie de diapositivas, o sea, hagan unos apuntes de las explicaciones, porque no vamos a tener una bibliografía relacionada específicamente a este tema de las ventajas y desventajas de la aplicación de los test estandarizados. Este tema para mí es importante porque de aquí van a surgir los elementos con los que vamos a analizar y criticar, a veces constructiva y a veces destructivamente, algunos instrumentos de evaluación. Para comenzar, repasar qué se denomina formales a las pruebas, baterías, test que han pasado por un proceso de estandarización y baremación. Y que la evaluación formal justamente es la que utiliza test estandarizados. ¿Qué contenidos vamos a ver en esta serie? Rápidamente, concepto de estandarización y baremación, el de confiabilidad y validez, y ya vamos a mencionar las pruebas que vamos a analizar. En relación a la estandarización, lo que tienen que saber sencillamente es que un test estandarizado ha sido, digamos, normalizado, ha sido probado con una población, con un grupo. Imaginemos, estamos hablando de los chicos de preescolar, el test ha sido ya probado en un grupo que presenta la característica que se desea evaluar. De la estandarización surgen recomendaciones para la aplicación. ¿Por qué? Porque necesariamente estandarizado significa que se debe respetar lo que los autores que diseñaron el test recomiendan. Por ejemplo, hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones sobre los materiales a utilizar y el mobiliario. Hay que ajustarse estrictamente a las instrucciones de aplicación que recomiendan los autores. Hacer una utilización adecuada de los refuerzos significa que si nos recomiendan que digamos bien, muy bien, o si nos recomiendan que no se dice si está bien o si está mal, o sea, como estamos evaluando, el sistema de refuerzo depende de las indicaciones que nos digan en las pruebas. Mucha atención a las condiciones del evaluado. Tenemos que estar muy conscientes, muy perceptivos de cómo es la respuesta que va teniendo para saber si se suspende la prueba, si se da un descanso o la recomendación que nos indique los autores de la prueba.
Y la baremación es un concepto un poquito más difícil, pero que indica, centil viene de la palabra 100. Entonces, los baremos centiles es cuando se le asigna a cada posible puntuación directa. La puntuación directa es cuando nosotros decimos acierto vale 1, error vale 0. Esa es la puntuación directa. Entonces, cuando se le asigna a cada puntuación directa un valor en la escala del 1 al 100, esto se denomina centil o percentil, derivado del por ciento, indica justamente el porcentaje de niños de ese grupo sobre el cual se hizo la estandarización que han obtenido puntuaciones iguales o inferiores a esa. O sea, lo que se busca es normativizar, es decir, está o no dentro de la norma, está del 50%, está más arriba o más abajo, o sea, qué porcentaje de niños responden con acierto o con este puntaje directo a este ítem, a esta prueba. Es todo lo que deben saber respecto al concepto de estandarización y de baremación. Hay 3 tipos de pruebas estandarizadas. Esto es otro tema que lo vamos a ver rápido, pero que es interesante. Unas que evalúan rendimiento, las que evalúan diagnóstico y las que evalúan aptitudes. Ustedes se tienen que fijar cada vez que usen una prueba qué está evaluando. Las de rendimiento miden cuánto aprendieron. Las de diagnóstico son las que a partir de determinado puntaje van a decir si tiene dislexia, si no tiene, si tiene un retraso, ¿sí? Son las de menor cantidad. Ninguna batería, prueba, test se arriesga a que con sus resultados se llegue a un diagnóstico. Es muy difícil. Y después están las que evalúan aptitudes, que no evalúan el cuánto, sino las habilidades que se desarrollan durante muchos años y que van a predecir o vaticinar el éxito que va a tener un estudiante. Quiere decir esto que las que vamos a estudiar, las pruebas que vamos a estudiar en este periodo preescolar están más relacionadas con el rendimiento y con las aptitudes, pero no con el diagnóstico, porque no están ni siquiera en edad de que se les dé un diagnóstico de dislexia o disortografía. Las pruebas estandarizadas tienen que superar, digamos, condiciones de confiabilidad y validez. Acá les sintetizo rápidamente, lo pueden estudiar por acá, qué consideramos por objetividad, qué por validez y qué por confiabilidad. Esto lo ven rápidamente. Es como para que el día que ustedes tengan que determinar si un test les parece apropiado o no, lo puedan pasar por estos 3 filtros. Cuando se habla de objetividad, digamos que es sobre lo que se pretende medir. Una prueba tiene que ser objetiva en relación a lo que pretende evaluar. La validez se refiere a la eficiencia de lo que pretende medir. Por lo tanto, solo va a ser válido un instrumento que cumple el propósito para el cual fue diseñado. Por eso es tan importante que nos preguntemos, ¿qué objetivos se plantearon los autores? ¿Para qué sirve? ¿Para evaluar qué? Entonces ahí nosotros vemos si es eficiente o no, porque nos vamos a dar cuenta si realmente cumple el propósito o el objetivo con el que fue diseñado. Y la confiabilidad se refiere a la precisión en el rango de las evaluaciones, ¿sí? Entonces va a estar directamente relacionado con los puntajes que se otorgan. ¿Qué pruebas vamos a analizar a partir de ahora? He elegido 6 pruebas que comienzan. La primera se llama ABC y se la conoce como el ABC de filo.
porque Filo es el apellido del autor de la prueba. Es de Brasil y fue realizada en 1937. Aunque parezca mentira, todavía hay profesionales que la usan y por lo tanto necesitamos saber qué evalúa y cómo se realiza un informe con los resultados de esta prueba. Después saltamos a una prueba chilena de 1974 que se llama Prueba de las Funciones Básicas y es muy conocida como la prueba de las funciones básicas de Gallup, porque Gallup era la editorial, la primera por lo menos, que lanzó esta batería. Tiene un conjunto de ítems, es muy interesante, y si bien también es vieja, mantiene algunos ítems bastante actualizados y sigue siendo utilizada por muchos colegas. En tercer lugar, elegí la prueba de predicción lectora. Yo le llamo PPL, que es de Chile también, de Bravo Valdivieso, ya es de 1997. Bravo Valdivieso es un chileno muy estudioso que ha realizado numerosas investigaciones, sobre todo aportando la relación de la psicología cognitiva con el aprendizaje inicial de la lectura. Así es que va a ser muy interesante considerar esta prueba. Saltamos después a España, a la batería de inicio de la lectura más conocida por Bill de 3 a 6. Esta fue realizada por Selles Nogales y ya estamos en el 2010, de las pruebas más modernas que vamos a poder observar. Una prueba muy linda que vamos a analizar se llama PRELEC, es mexicana y tiene unos materiales muy lindos. Los he escaneado a todos, o sea, van a tener el material, los protocolos, las imágenes, el manual de instrucciones de todas las pruebas que estoy mencionando. Para el final dejé el test de detección temprana de dificultades, que es de cuetos y colaboradores, y fue realizada en el 2015. Es la más actualizada que tenemos, no obstante, es muy fácil de aplicar y al ser la más actualizada, no es la más completa, pero decidí incluirla para que podamos ver qué propuesta nos hace para detectar las dificultades tempranas. Una vez que hayamos analizado, o mejor dicho, conocido cada una de estas pruebas, para cada una de estas pruebas he realizado una serie breve de diapositivas. Una vez que las conozcamos, lo que pretendo es que hagamos una comparación de sus contenidos. No solo de los contenidos, o sea, de lo que evalúa, sino de a qué edad se aplica, qué objetivos persigue, qué procedimientos utiliza. Y tenemos que tratar entre nosotros de desarrollar el juicio crítico para entender si cumple con los objetivos que se proponen. Para esto vamos a hacer una comparación de los procedimientos y recursos que utiliza y verificar si esos procedimientos y esos estímulos o recursos sirven realmente para evaluar los objetivos que se propuso la prueba. Para ir ya terminando esta serie, quiero contarles que la aplicación de pruebas estandarizadas tiene ventajas y desventajas. A rasgos generales, las desventajas más grandes serían que en este caso no tenemos pruebas estandarizadas y baremadas para poblaciones de la sociedad argentina. Estamos utilizando pruebas que se han diseñado y probado en otros países como España, México, Brasil, Chile. Hay muchas investigaciones que han replicado esas pruebas con poblaciones argentinas y han tratado de determinar si los parámetros, los puntajes obtenidos son equiparables a los de los niños argentinos. Esa sería la mayor desventaja.
que no han sido verdaderamente probadas con población de niños argentinos. Sin embargo, tiene una serie de ventajas, sobre todo para los profesionales principiantes. En primer lugar, nos permite controlar las evaluaciones disminuyendo el grado de subjetividad, dado que tenemos que seguir las recomendaciones indicadas en cada una de las pruebas. Nos proporciona evaluaciones cuantitativas, que a veces cuando son principiantes es muy difícil hacer apreciaciones cualitativas y más fácil apegarse a un número y comparar si el resultado obtenido es apropiado para su edad cronológica. Otra ventaja es que se supone que nos ofrece una comparación justa entre las personas evaluadas. En el caso de que evaluemos más de uno, sí, es individual también. Fija parámetros de desempeño necesario para establecer metas, o sea, muchas de las pruebas y test estandarizados nos van a servir para, a partir de los déficits observados y de las fortalezas observadas en el niño, diseñar la propuesta de intervención. Otra ventaja es que cuenta con la estadística, la descriptiva, la inferencial, y esto nos da cierta confiabilidad y validez. Entre las desventajas están la principal que acabo de mencionar, es que otra desventaja es que a veces se restringe a una pequeña esfera de contenidos o aspectos a evaluar, que no es lo que nosotros necesitaríamos en ese momento. El hecho de que tengan mayor calidad, mayor validez, mayor confiabilidad, implica también que tienen un alto costo y demanda de tiempo. Esto es para el equipo que las diseña, el alto costo es para los que las tenemos que comprar, porque verdaderamente están carísimas en el mercado. Otra desventaja es que tenemos que estar muy entrenadas para tomar las pruebas, nos exige mucha prudencia, no solamente en la aplicación, sino sobre todo en la interpretación de los resultados. Y la desventaja un poco más grave es que los niños que han sido sometidos muchas veces a test estandarizados tienden a mecanizarse y depende cómo sea el instrumento, cómo sean los estímulos, a veces tienden a contestar siempre la imagen que está en la misma parte de la hoja o de forma mecánica sin mediar una reflexión sobre su respuesta. Entonces, teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas, ustedes después van a poder decidir si utilizar una batería, utilizar una prueba, utilizar un test aislado o diseñar sus propias pruebas para cada paciente que tengan. Consideraciones muy importantes a tener en cuenta en la aplicación es que antes de usar un test, tienen que contar con toda la información sobre la perspectiva, sobre los objetivos, sobre la edad en la que se aplica, sobre los materiales, sobre los estímulos. Tienen que comprobar que verdaderamente sea apropiado para ese niño o para ese grupo. Si van a tener en cuenta la parte cuantitativa del test, tienen que considerar la precisión de los puntajes, la fiabilidad y si lo podemos usar para niños argentinos. Tienen que verificar que no tenga un sesgo para el grupo que se va a utilizar. Por ejemplo, si es una prueba que ha sido diseñada para niños de escuelas urbanas y lo queremos aplicar en niños de escuelas rurales o urbano-marginales, puede tener un sesgo. Tenemos que observar también, antes de utilizar una prueba, el tiempo que va a requerir su aplicación y el costo y tener preparados todos los recursos necesarios. Hay que utilizar el test para los objetivos para los cuales dispone una validez.
Por lo tanto, si yo no respeto intelectualmente un test porque considero que los estímulos que utiliza o los procedimientos que utiliza no corresponden a sus objetivos, yo no voy a usar ese test. ¿Se entiende? Entonces, utilizar un test para los objetivos para los cuales dispone validez. Si yo considero que es coherente, lo voy a usar. Si no lo considero coherente, no lo voy a usar. Hay que responder las preguntas relativas al motivo de la elección de un test. Entre esas preguntas yo las invito a que se hagan. ¿Tiene coherencia entre los objetivos, los contenidos y los procedimientos? Y dentro de los procedimientos incluyo los estímulos. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ejercitar con las pruebas, las 6 pruebas que yo les mencioné. Con cada prueba vamos a hacer un análisis para ver si responde a esta coherencia. Por último, quiero concluir, para que no se olviden, que es muy importante revisar cada prueba antes de ser utilizada. Tenemos que, en primer lugar, saber si fue validada en nuestro país. Como ya sabemos, hay algunos estudios que nos van a indicar sobre las pruebas que tenemos si fue o no validada en el país. Pero hay otros aspectos que también tienen que tener en cuenta. Dentro del manual, lean los manuales de cada una de las pruebas o baterías. En el mismo manual ustedes van a encontrar información de si el autor o autores permiten que se tome un solo ítem de la prueba o directamente de entrada dicen, esto es un conjunto, hay que tomar todas las pruebas, no se puede tomar de a una. También tienen que ver la recomendación de si el autor nos dice, usted puede empezar por cualquier lado o necesariamente debe comenzar por la prueba 1 y finalizar por la 5. Son recomendaciones que les doy antes de que empiecen a utilizar los instrumentos de evaluación estandarizados, que vamos a empezar a conocerlos a partir de la próxima serie de diapositivas. Así es que seguimos en contacto. Por ahora, si tienen alguna duda relacionada con esta pequeña presentación, me pueden preguntar de dónde he sacado alguna información. Pero si no, con los apuntes que tomen es suficiente. Hasta luego.